bienvenidos a otro programita con sus brujitas favoritas que ya saben que nos encanta, pues desmitificar, hablar, dar nuestros puntos de vista, ser objetivas, igual y un poco polémicas. Y como ya saben, nos encanta aparte meternos en los libros. Así es que el día de hoy realmente estaremos entrando en una biblioteca. Y me encuentro con mi queridísima Eli, ¿cómo estás? Muy bien, primero que nada agradecerles siempre que vienen a visitarnos a la biblioteca y también ofrecerles una disculpa porque la semana pasada no tuvimos programita porque Mercurio retrógrado de verdad nos pegó durísimo y en conjunto con las lluvias pues no hubo internet, no hubo luz en mi casa, entonces una disculpa por no haber tenido programa la semana pasada, pero se los vamos a compensar con un tema que va a estar de rechupete, pero antes no se les vaya a olvidar suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay un nuevo capítulo aquí en la biblioteca. Y Fara, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues justamente hoy vamos a hablar de... mm, no sé si es uno de los mayores o el mayor exponente de la Wicca, que algunos lo consideran el padre de la Wicca, algunos el abuelito y a algunos otros lo consideramos pues como el que hizo ahí un revoltijo raro, que es nada más y nada menos que Gerald Gardner. Así es que sin más, tomen asiento, prepárense su bebida favorita porque comenzamos a hablar de este polémico personaje. Porque además tenemos que hay muchos a favor, hay muchos en contra. Desde lo personal, creo que sí es probablemente el más polémico. Bueno, igual y Alexander también. Yo creo que ahí Pero, se dan. y yo creo que vamos a iniciar nueva serie de videos sobre, pues, personajes dentro del paganismo, slash Wicca, slash witchcraft, slash brujería y todas las demás, pues, cosas que le quieran ir agregando. Tenemos que híjole. Si es un personajazo, la verdad, ay, sí, ahora sí que se van a dar cuenta cuál es mi punto de vista sobre él. Y en este pues espacio me propongo también a aclarar, lo siento, ya ando toda bien, que voy a hablar como suma sacerdotisa. Yo pertenezco justamente al Coven New Forest, bueno, mi historial, mi árbol genealógico wicano, por así decirlo. Mis maestros justamente se remontan a el Coven New Forest, que nosotros practicamos realmente lo que es la Wicca celta tradicional. Entonces, pues yo creo que aquí sí voy a estar hablando entre suma sacerdotisa y entre antropóloga de la religión, porque, híjole, yo sí tengo muchas cosas Cosas que encontradas decir. con este personaje. Pero vamos empezando y bueno, ¿de dónde sale este viejito? Porque todos tenemos esta imagen de Garner con los pelos parados, ya viejito y andando encueradichi, bichicori, pero obviamente este hombre no siempre fue así. Y para entender justamente cuáles fueron sus motivaciones, cuál fue su camino para llegar hasta lo que logró, pues tenemos que entrar justamente a los primeros años de Garner. De los primeros años de Garner, fíjate que no encontré demasiada información, pero la que hay pues nos dice que nació un 13 de junio de 1884. Algunas fuentes, aquí quien sepa más, le agradecería que me lo deje en la caja de comentarios porque unas decían que era en Liverpool y otras fuentes me decían que era en Londres. Pues ya desde empezando por ahí, pues era Géminis aquí nuestro querido Gerald Gardner, ¿no? Pues ahí empezamos, ahí Desde ahí. ya desde Ujú. ahí. Este señor no era ni pobretón como tú ni como yo. Obviamente, en esas épocas yo creo que la gente que tenía la capacidad económica y no tenía que estarse preocupando por qué iba a comer y eso le daba tiempo justamente de pues perseguir otras artes, ¿no? Ya fueran artes esotéricas, algún literatura, escritura, filosofía,
Entonces, cuando no tienes por qué preocuparte de la comida, pues te da tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces era el caso de Gerald Garner, que justamente venía de una familia acomodada, pero pues no todo podía ser miel sobre hojuelas. Se cuenta justamente que tenía una salud muy frágil. En algunas fuentes leí que padecía de asma, si no me equivoco, Yasma. y tampoco sus papás así como que lo querían demasiado, entonces lo mandaron pues a viajar y que anduviera haciendo y deshaciendo justamente para no estar con él. Se cuenta que en la época, pues cuando sufrías de asma, te mandaban a climas más cálidos, ¿no? A la playita para que justamente te relajaras y tus pulmones no estuvieran ahí todos estresados. Y pues tenemos notas y tenemos información que justamente estuvo por Borneo y Malasia. Sobre todo tomen en cuenta Malasia porque va a ser una parte importante para cómo se va a ir desarrollando su historia, ¿no? Aquí justamente, pues como sus papás no le hacían mucho caso, pues tampoco la parte de la educación fue muy estricta del lado de Garner. Sin embargo, era un curioso, recordemos es Géminis, entonces el hombre justamente tenía pues mucha sed de conocimiento y sobre todo de explorar muchas cosas. Entonces, pues se interesó justamente por la antropología, por la historia, por el ocultismo y también por el folclore. Y estos estudios los vamos a ver justamente cómo se van a proyectar después cuando va a ir creando la Wicca. Se cuenta que ya un poquillo más grande estuvo trabajando en Malasia y en Singapur, y aquí justamente es cuando empieza a tener los primeros contactos con otras formas de espiritualidad, con otras religiones, con otras formas de pensar, de ser y de vivir. Aquí vamos a tener los pequeños los pequeños encuentros, ¿no? Y pues ahí estuvo trabajando este hombre. Este es así a grandes rasgos la niñez y la vida adulta joven de un Gerald Garner. Aquí justamente nos vamos a encontrar, vuelvo a repetir, con un hombre curioso, con un hombre que no se está ciñendo a la estructura rígida de su época, sino que él trata de romperla y trata de salirse de ese molde. ¿Por qué? Porque pues, sus papás no le hacían caso y recordemos que también tenía dinero. Además, se cuenta que justamente fue pues diremos la niñera de Garner, la que tenía este contacto con Asia. No recuerdo si ella era de Ceilán, de Sri Lanka, pero recuerdo que sí era, bueno, que tenía ahí un contacto con Asia, por eso es que siempre lo mandaban en las épocas de frío, ¿no? Porque recordemos, bueno, Europa, que ahorita cambio climático y todo eso, pero bueno, en las épocas sobre todo de frío, pues lo mandaban a Asia, al sudeste asiático específicamente, no ahí en Corea del Sur. Entonces, ahí fue que también em, estuvo trabajando como funcionario civil en las plantaciones, y esto también hizo que se acercara muchísimo a las tradiciones religiosas autóctonas. Y también, obviamente, todo lo que tiene que ver con, pues, con lo mágico, ¿no? Aquí sí comparto esa cuestión de la antropología de la religión. Y justamente él tuvo mucho acercamiento a las prácticas indígenas y al folclore, sobre todo, espérenme, que ya saben que yo soy muy ñoñita, con las armas y los objetos rituales. Específicamente con el Kris, que es un tipo de daga con un profundo símbolo ritualístico y mágico. Incluso escribió un libro sobre este tema, Curries and Other Malayan Weapons. Y si recuerdan, pues justamente las dagas, la daga de doble filo, son una parte súper importante dentro de la práctica Wicca. También se metió todo lo que son las creencias animistas y obviamente politeístas, porque, como les digo, no tuvo un gran acercamiento a las religiones indígenas que veneraban pues a la naturaleza, a múltiples deidades, incluyendo deidades femeninas, deidades masculinas, y también pues ahora sí que de aquí pudo pues crear también parte de lo que era la diosa y el dios cornudo. Obviamente, después lo va a complementar con todo lo que tiene que ver también con las religiones antiguas de Europa. Y tenemos que, como decía Eli, pues como no tenía que preocuparse realmente por nada, ya tenía la vida hecha, ya tenía pues casa, dinero, todo lo necesario, aunque pues sí, una salud algo Frágil. precaria. Exacto, se dedica a estudiar pues todo lo que pudo, ¿no? Bueno, yo sería igual que él, ¿no? Yo me metería a estudiar todo lo que pudiera.
Y entonces empieza a, pues, a meter a cuestiones relacionadas con lo que va a ser la masonería. También va a lo que es la Golden Dawn, todo lo que tiene que ver con el esoterismo, las órdenes herméticas, la magia ceremonial, influencias de tradiciones mágicas, sobre todo occidentales, escritos de Aleister Crowley, que bueno, aquí también es un personaje súper importante en todo este rollo, ya les iremos ahí desmenuzando más, porque Gardner va a tomar ideas, elementos simbólicos de este famoso ocultista y también el folclore y la antropología. Por el conocimiento de estas áreas, pues va a meterle más trasfondo a la práctica. Y tenemos que entonces, pues Gardner empieza a meterse porque también aquí yo creo que viene la primer polémica dentro de Gardner, porque Gerald Gardner dijo haber sido iniciado en un coven, el Coven New Forest, precisamente. This old house in Hampshire has a remarkable claim to fame, for it was here on a night in 1939 that a middle-aged man called Gerald Gardner was apparently initiated into witchcraft. I was blindfolded, clasped from behind and told, "I give you the password." I was then pushed through a doorway and into the circle. Pero, pues muchas de las cosas que dijo nunca se pudieron comprobar o muchas de hecho se pudieron refutar. Entonces, pues no se sabe si fue iniciado, si no fue iniciado, si se lo inventó, si lo sacó de la nada o qué rollo con esta cuestión. Porque además, pues, literal fue así como muy, muy mágico, así como sacado de Wattpad, ¿no? Prácticamente como iba caminando por el bosque y me encontré ahí a unas brujas haciendo una aquelarre y entonces me dijeron, órale, te invitamos. Y pues Gardner empezó a adquirir este conocimiento, diré, mágico brujerístico con este grupo del cual pues no se sabe mucho. Inclusive, justamente para ampliar toda esta información tan precisa que nos da Farah, Gardner justamente dice que allá en 1939 fue cuando se le inició. Como dice Farah, no tenemos ningún registro de la existencia justamente de ese coven en específico. Ahora sí existe el New Forest, al cual pertenece Farah. Pero situémonos en 1939, ahí no tenemos ninguna certeza hasta el momento. Si alguien ya descubrió algún manuscrito o algo, de verdad déjenos en la caja de comentarios el paper o dónde lo sacó y nosotros rectificamos, ¿no? Pero justamente como dice Farah, pues este señor pues dice que lo iniciaron y era una mujer que le llamaban la vieja Dorothy, o su nombre que era Dorothy Clutterbuck, de la cual también de la vieja Dorothy, pues no, tampoco no sabemos. Inclusive dicen que si existió ni siquiera era bruja. También justamente aquí Gardner dice que el coven era lo que quedaba de la vieja religión, de una religión antiquísima que justamente reverenciaba todas estas fuerzas naturales y tenía estos secretos del ocultismo, y que está derivada de la Edad Media o inclusive precristiana. Igual, de nueva cuenta, aquí no tenemos información. Aquí también vamos a ver más adelante otro personaje que es Margaret Murray. Margaret Murray, pues escritora y demás, pues es bueno leerla para tener contexto, pero Margaret Murray también se inventó ahí muchas cosas. Ella también tiene su propia controversia. Entonces, mucha de esta idea de que se viene de cuestiones precristianas y antiquísimas y todo esto, son ideas de Murray. También Farah mencionaba un personaje interesantísimo que es Aleister Crowley. Aquí en la biblioteca tenemos un video hablando sobre la librería ocultista más antigua de todo Londres, que es Atlantis Bookshop Store. Ahí justamente en ese video hago mención de que en el sótano era donde se celebraban algunos rituales en los que estaba justamente Crowley y llegó a participar Gerald Gardner. Ahí si quieren verlo con mayor profundidad, se los voy a dejar aquí vinculado.
pero justamente ahí se reunían porque recordemos que la brujería estaba prohibida, entonces ahí se escondían y ahí hacían todas sus cosas, ¿no? Entonces ya tenemos más o menos los primeros inicios y que pues Gardner dice que tal cosa. Ahora yo te quiero preguntar, Farah, porque suma sacerdotisa, ¿en qué momento, después de la derogación de la brujería, se destapa todo? Gerald Gardner se nos hace un loquillo, se nos hace un rockstar. Cuéntanos de los primeros años justamente de la brujería o la witchcraft o la Wicca en sus primeros años allá por los 50s. Pues justamente tenemos que la importancia, la relevancia de Gardner es que, bueno, él estaba por su cuenta estudiando todas estas cuestiones, la Otto, hasta las Rosacruces, ¿no? De verdad se metió en todo, ¿no? Chile, mole y pozole, pero justamente como decía Eli, él estaba estudiando la vieja religión. Muchas personas siempre dicen que él inventó la brujería, pero realmente no la inventó, ¿no? O sea, empezó a tomar como, pues de aquí, de allá y de acullá, y empezó a hacer más visible todo lo que tenía que ver con la práctica ancestral. Como también les decía, algunos lo consideran el padre de la Wicca moderna, que recordemos, y al menos aquí se puede decir como antropóloga, Wicca es una reinterpretación de lo que se pensaba que se hacía en la antigüedad. No es una antigua religión, porque realmente no tenemos a ciencia cierta, ni los antropólogos, ni los arqueólogos, ni los historiadores, que todo lo que decimos que hacemos ahorita se hacía en la antigüedad. No, que si la varita, que si el caldero, que si esto, que si que lo otro, que si hacían los rituales tal y como los hacíamos. No, es realmente una reinterpretación. Entonces, Gardner, pues diremos, el padre de la Wicca moderna, es justamente quien estructura, formaliza y presenta al mundo esta nueva, por así decirlo, estructurada religión neopagana que se le conoce en la actualidad como Wicca. También, aquí hay otro punto importante. Él va a denominar Wicca con una sola C. Después también hay algunas controversias en cuanto a quién fue el primero que puso Wicca, que se dice que fue una reunión que hubo, pero bueno, diremos que Gardner la empieza a llamar Wicca, pero con una sola C. Y también yo aquí siento que hay otro punto o hay otra persona súper importante, ¿no? Bueno, la derogación del acta de la brujería fue en 1951 y antes del 51, pues practicar la brujería en el Reino Unido era ilegal. Entonces, cuando esta ley fue abolida, que de hecho, la verdad, se les había olvidado que existía esta ley. No era algo que realmente siguiera pasando, sino de repente fue como de, ay, chihuahuas, tenemos esta ley, pues bueno, hay que quitarla, ¿no? Y entonces es cuando Gardner dice, ok, como ya no hay ninguna abolición, es mi época de ser influencer, porque también fue muy mediático, y empieza a hablar y a escribir abiertamente sobre estas prácticas. Su primer libro, de hecho, fue, bueno, no fue el primero, pero el primero llamativo, Witchcraft Today. Sí, de 1954. Justo iba a decir que si no me equivoco es del 54. Pero bueno, diremos que él no hereda realmente la religión intacta, sino que también con ayuda de sus practicantes, específicamente yo voy a decir Doreen Valiente, pues va dándole forma a todo lo que ellos hacían, sí. ¿No? Porque forma su coven y entonces pues empieza como a meter elementos de aquí, de allá, de acullá, hacer los ritos. Perdón que te interrumpa, Farah, porque es importantísimo. Yo creo que esta mujer merece su propio programa, pero totalmente. Lo que conocemos de Wicca, la estructura, la teurgia, la liturgia, todo lo que conocemos de Wicca, no se lo debemos a Gardner, se lo debemos a Doreen. Entonces, y muchas veces a Doreen se le ha hecho a un lado y nada más reconocemos la figura de Gardner cuando justamente se va iniciando en el camino y mientras vas avanzando te das la cuenta de la gran importancia que tuvo esta mujer en este sendero mágico. Ahora sí, cierro paréntesis, yo le quería dar su reconocimiento a nuestra querida Doreen. Que incluso, como les decía, Gardner hizo su libro de Witchcraft Today. Sí.
Y Doreen Valiente hace su libro de Witchcraft for Tomorrow, ¿no? Como ahí uniendo un poquito sí, fui yo la que le ayudó. Pero bueno, después hablaremos de estas polémicas. Entonces tenemos que empieza a meter lo que es la magia ceremonial dentro de la Wicca, que pues esto lo va a heredar de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, la famosa Golden Dawn, los escritos de Aleister Crowley, con quien de hecho inició a Garner en la Otto, otra orden mágica bastante conocida. También empieza a meter el folclore británico, ¿no? Recordemos que aprende mucho de folclore asiático, pero no lo va a incorporar dentro de sus prácticas mágicas, sino que se va a meter a todo lo que es el folclore británico, específicamente pues de Gran Bretaña, ¿no? De toda esta área donde él nace, y su propio interés en las costumbres y creencias populares, el espiritualismo y la teosofía. Movimientos que eran súper populares pues en su época. También le va a meter, ¿por qué no?, el naturalismo. Su participación en grupos naturalistas influyó en el énfasis de el andar así como los dioses nos trajeron al mundo, el famoso ritual de Skyclad, de vestidos de cielo, ¿no? Así, sin ninguna ropita, en algunas ramas de la Wicca, bueno, específicamente la garneriana, que por obviamente cosas y también era la época. Fueron prohibidas. Justamente estamos hablando ya de los 60s, 60, 70s, pues era la época también. Sí, totalmente, ¿no? De hecho, muchas veces se dice que también algo que influyó a que la Wicca y todas estas religiones tradicionales pudieran pues tener este boom, pues fue la época, ¿no? Tenemos también el movimiento hippie a la par, hijo, hasta Woodstock y todos estos movimientos musicales relacionados, ¿no? Todo esto se da en un boom que permite también que florezcan otras cosas como específicamente la Wicca. Pero, pues aquí todo va muy bonito, ¿no? Yo ya fundé, ya inclusive empezó a ordenar a sacerdotes y sacerdotisas, entre ellas pues está nuestra querida Doreen. Y pues por cartita. Ajá, y se empezó a hacer así grande, se cuenta, es que les digo que necesita Doreen un programa especial, pero se cuenta que justamente Doreen le escribe y pues le cuenta, ¿no? Que pues ella desde niña ha pasado cosas que no puede explicar, que cosas muy, muy diferentes y que no sabe qué son, ¿no? Y que pues Garner le responde algo así como de, creo que eres una bruja, ¿no? Y desde a partir de ahí se empieza a crear esta relación. Garner justamente, pues, como dice Farah dio un dato importantísimo, creo que fue la situación correcta en el momento correcto, con el movimiento social correcto, porque justamente todo esto que se conjugó para que explotara. Ya lo hemos hablado, que el descontento, los cambios sociales, económicos, que pasaban alrededor del mundo, pues estaban generando hacía que la gente estuviera enojada con lo que consideraba tradicional. Y entonces en esta cuestión de rebeldía, de enfrentar al sistema, de desafiar las normas, de tirar todo lo que ya era establecido y sobre todo de encontrar su propio camino y su propia identidad, es que florecen todas estas cosas, ¿no? Y obviamente, pues, explota todo esto. Explota mediáticamente y Garner, recordemos, era Géminis el señor, le encantaba hablar y le encantaba también que ahí lo estuvieran viendo. Y entonces se hizo un ser extremadamente mediático. Salía en muchas entrevistas, en diversos canales de televisión, inclusive los más importantes de Inglaterra, daba entrevistas a periódicos, a revistas, andaba en todos lados, literalmente era influencer. Dr. Gerald Gardner, who lives in a ruined mill among a collection of eerie relics of witchcraft. Surely one reason for the secrecy today is because covens are an excuse for sexual orgies. Oh, that's nonsense. You see, they've got a very good religion of their own, and they work a little magic if they want to. But of course, most of it is just to have a little dinner and a dance. Well, what do you dress in when you dance? The traditional witch's costume. Which is what? The skin. In the nude. The nude, yes, yes. O sea, era el influencer el viejito, ¿no? Pero obviamente a mayor exposición, pues también te expones a mayor crítica. Is it true that the dancing takes place as a rule naked? Yes. Now, why is that?
It's the tradition. It's the order of the goddess. Who, you shall always be naked at my right. And of course, to work magic, you must be naked. Put this to you very frankly. I've been reading your book and I'm tempted to ask you, is it not a fact that these meetings are really very largely sexual orgies? They're not in the least. And what then happens when the circle is drawn? Well, then, of course, they generally are starting with the dance. Then there's the worship of the gods. Then, of course, it depends what they want to do. If they want to work magic, they work magic. Pues empezaron justamente las primeras polémicas. Y de las primeras polémicas que va a tener este señor, curiosamente van a ser con Doreen Valiente, que a Doreen no le gustaba que este señor anduviera de rockstar contando las cosas. Doreen creía que si bien era importante que se diera a conocer, que se desmitificara, que se quitara esta idea de que la figura de la bruja o la figura de la sanadora o la chamana o demás era algo negativo, sino que se quería cambiar a una connotación positiva, había cosas que Gerald debía de callarse, que solo debían de ser para los oídos de los iniciados y los entendidos. Pero a Garner le valió queso, ¿no? Y entonces ahí empezaron los primeros trancazos. A Garner no le gustó. Y estamos hablando que también la época pues no ayudaba mucho. Garner ya estaba muy viejito, Doreen estaba más joven, entonces era un encontronazo entre dos fuerzas poderosas, potentes. A Garner no le gustó que su alta sacerdotisa lo estuviera cuestionando. Y aquí yo estoy segura que tú traes más chisme que yo. Pues es que también dentro de toda esta polémica y el quiebre que se da con Doreen Valiente, recordemos que también Garner, parte de lo que empezó a hacer fue a llevar la Wicca, a llevar sus enseñanzas fuera de Inglaterra. Sí. ¿No? Empieza a instruir, por ejemplo, Raymond Buckland, por correspondencia, por cartita, ¿no? Así de maestra, ¿qué le manda mi tarea, no? Y entonces empezó a ordenar sacerdotes en otros lados, y entonces empezaron a surgir más y más covens, pero también esto hizo que estos covens tuvieran sus diferencias con Garner. Y entonces, pues cada uno empezó a crear su propia rama dentro de la Wicca, ¿no? Tenemos el caso de Raymond Buckland, tenemos también a los Sanders, tenemos a los Farrar, y empezó la Wicca entonces pues a dividirse. Incluso la misma Doreen Valiente se dice que también creó su propio coven, ¿no? A la hora de decirle al Garner gracias por participar. Y también Garner empezó a coleccionar objetos mágicos, ¿no? La famosa Isla de Man, donde crea su museo, que aún sigue existiendo, el Museo de la Brujería. Y entonces tenemos que, la Wicca garneriana se consolida, pero Garner ya solo queda más bien como el fundador de la Wicca garneriana. Sí. No pasa a, no voy a decir a irse un papel más corto, pero entonces los demás grupos empiezan a crear, pues, hacer sus modificaciones. Porque también tenemos que las polémicas que hubo con Garner y con esta cuestión del coven es que la mayoría eran mujeres. Y de repente, pues ya saben, empezó así el Garner como de, pues ¡viva la libertad! Y si quieres pasar de grado, pues yo te voy a dar la aprobación, venga, chepa acá, ¿no? Y que pues como Skyclad, y entonces les digo que pues tenía la Isla de Man, entonces acá eran, yo me imagino que eran como unos super raves que daba el Buckland, digo, el Garner acá, y todos contra todos, y pues también la gente alrededor empezó a decir como, pues, ¿qué onda con este viejito, no? O sea, imagínense de repente que, guácala, lo voy a decir, no me importa que me funen, ay no, qué asco, el viejillo ahí con las muchachitas, porque la gran mayoría eran muchachitas. Sí. ¿Qué Tenemos asco? A Janet Farrar, tenía que como 20 cachitos, o sea... Esos también necesitan un programa específico, los Farrar, porque es otra historia también así bien. Híjole, es que yo... todos los meros de la Wicca, híjole, bueno, hay tantos chismecitos sabrosos y tantas cosas que uno dice, pero yo creo que también eso es importante, ¿no? Porque muchas veces pensamos que como eres sumo sacerdote, necesitas un porte especial y acá todo muy propio, pero realmente es... tienen cola que les pisen. Mucha. Por eso siempre de Farrar y yo decimos que
no se crean que un camino, porque dice que es luz y todo eso es así, no, porque a final de cuentas es transitado por personas y como tal tienen muchos defectos. Y uno de los defectos que tuvo justamente el Garner con nuestra querida Doreen es que ya ven que les dije que andaba de rockstar. Y entonces Doreen le dijo, Jason, chitón, no estés hablando. Y entonces pues ya ven que les dije que se enojó y pues Doreen y otros miembros del Coven le quisieron poner así un bozal de ya, o sea, no, quisieron justamente restringir su participación mediática. Y Garner hizo una cosa muy fea. Garner se inventó unas leyes, fuente Wikipedia, fuente de los deseos, fuente güey créeme, que eran los Ardanes o las Wiccan Laws, que eran en 1957, que lo que hacían estas leyes justamente eran como limitar el poder de la alta sacerdotisa. O sea, primero le dieron mucho poder y después, ay no, fíjate que me acordé que por ahí estaban unas leyes, no puedes hacer eso, es que casi te tienes que someter a la voluntad del sacerdote. Y ahí fue cuando se vino justamente el quiebre y dijo Doreen, ¿sabes qué? Vámonos. Y también está esta cuestión del famoso libro de las sombras, el primer libro de las sombras, que además ahí se dice que, bueno, que se pirateó un buen de material de el Evangelio de Arabia, de Charles Leland, la llave de Salomón, o sea que fue así como de, me gusta esta parte, copy-paste, ¿no? Así de, Doreen Valiente, cópialo exactamente y públicalo como autoría mía, ¿no? Entonces, eso también había problemas con Doreen Valiente porque pues a ella no le parecía como de, oye, pero o sea, lo que estamos haciendo ni siquiera son tus ideas ni las mías, ¿no? Y como les decía, ¿no? Esta cuestión de que de repente era como, sí, somos demasiado libres y démosle amor a todo el mundo y yo soy el principal que les va a dar amor si quieren ir pasando de ritos, ¿no? Entonces, híjole, aparte de que empezó pues sí, a tener broncas con todo mundo, ¿no? Yo siento que llegó a ese punto, ahora sí que fue su noche más oscura o sus noches más oscuras, porque fue un periodo en el cual empezó de verdad a tener, pues todos sus sacerdotes se les empezaron a ir, toda la gente que había estudiado con él empezó, como les decía, a crear otros grupos, también acá llegó otro influencer y más, pues no sé, más mediático que él, que fue pues los Sanders, entonces sí. También ahí como que, y luego yo siempre les digo, no sé, Eli, tienes que ponerles una foto de Garner, pero es que en serio, híjole. Sí, y es que como dice Farah, pues es que llegó influencer 1 y luego llegó el nuevo influencer que estaba todavía más joven, que no, guapo no era, pero carisma tenía, el Alexander Sanders. Se cuenta que el Alexander pues admiraba mucho a Garner, de hecho él fue iniciado dentro de uno de los 50,000 covens que se originaron a partir de él y lo admiraba mucho, pero pues el pleito comenzó cuando justamente Sanders comenzó a ganar popularidad, aunque ellos personalmente nunca se conocieron, nunca se conocieron, se topaban, pero nunca se vieron, pero aún así hubo pique, porque empieza a ganar notoriedad justamente Sanders, y pues Sanders se denomina el rey de los brujos, ¿no? Y este título pues que le caló al Garner, pues dijo, óyeme, o sea, si yo soy el fundador, creador, papacito, papichulo de esta religión, como que tú, si yo te enseñé a ti, ahora tú vas a ser el rey de los brujos, ¿no? Entonces hubo aquí una controversia, porque finalmente era una cuestión de poder, de egos. Después como que se medio reconciliaron, y digo entre comillas, porque pues realmente ahí como que quedaron cositas y dijeron, bueno, ya pues vamos a dejarlo solo. Y otra cosa que no le pareció a Garner justamente, es que ya se le había ido la Doreen. Pero aparte, Sanders crea la Wicca alejandrina, que se comienza a popularizar un montonal y que también se considera como una de las tradicionales. Entonces imagínate el coraje que le dio a Garner. Pero no solo se peleó también con él, al final se terminó peleando también con Crowley. Sí. Es que no se peleó, pero diste un punto importantísimo que también es debatible dentro de Garner. Sanders era también muy famoso pues por su esposa Maxine Sanders. Sí, guapísima la mujer. Garner estaba casado. ¿Con quién? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sus hijos, ¿quién sabe? Toda esta cuestión de la familia de Garner, ni idea. O sea, no hay información, no hay nada. Solo sabemos justo que estaba casado, que su esposa no participaba, que tenía hijos, nada más.
Exacto, eso también es algo, bueno, en lo personal, yo sí me quedé como de, o sea, mientras tenemos las parejas, ¿no? Los Farrar, los Sanders, este, y de repente Garner así como de, sí, esta religión es tan chida que mi esposa no es partícipe. No sé. Y aparte, otra, ajá. No, que justamente también esta cuestión que se da entre la Wicca garneriana y la Wicca alejandrina, aparte de que, bueno, tienen muchas similitudes, bueno, la mayoría tienen un montón de similitudes, ¿no? Pero justo como decías, tiene que ver con la cuestión mediática y sobre todo también como con el dramatismo. Sí. ¿Dramatismo? ¿Y yo dramatismo? Sí, dramatismo. Porque también la Wicca alejandrina son más complejos, más teatrales. Digo, el Sander era más Sí, totalmente, pues, diré una diva. sí. Y también, como te digo, empiezan a surgir muchos, también la cuestión de los grados de la iniciación. Y porque, pues, el Sander también se creó ahí sus cosas, ¿no? Digo, ya haremos ahí también otro Programa programa de... de los Sanders, pero entonces creo que de repente llegó un momento en el cual era como de a ver quién se inventa más cosas, ¿no? A ver a quién le creen más, porque era así como de, no, sí, mi abuela era wicana, no, sí, la mía también. Y Sí, todos porque el así, Sanders decía que sí, provenía del linaje y no sé qué. sí, sí, Fuente sí. también, créeme. Sí, que su abuelita también la había sido iniciada y no sé qué tanto rollo y entonces de repente resulta que ya todos eran de linaje de quién sabe qué religión, ¿no? Porque sí fue una cosa ahí súper rara, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que sí le dio una forma, Garner, sí le da un enfoque, sí la hace también más visible Sí, porque, bueno, muy independientemente de esta abolición que todavía existía, tampoco había tanta información. sí, Había también muchas cuestiones ocultas sí, porque, en efecto, todas las tradiciones y la gente que seguía practicando las antiguas religiones eran más que nada por secreto, ¿no? sí. También es la época, ¿no? Creo que en esa época es cuando empiezan a surgir todas las sociedades secretas y que era como parte de, pues, de pertenecer a algo misterioso, ¿no? Sí. Era como lo que le daba el, yo qué sé, la diversión a la vida o el decir, sí, yo pertenezco al club y yo también y tú no. Sí. Entonces, esto también hace que se empiece a hacer las cosas más visibles, pero también empieza, como les decía, a hacer una mezcla de religiones, a, pues, a mandar bueno, pues sí, de una u otra manera, mandar la religión a otras partes del mundo. Sí. Pero también Garner nunca dejó de seguir aprendiendo. Siguió todavía viajando, siguió haciendo ahí sus estudios, siguió metiéndole Sí. más cosas a la Wicca. Sí, tan así que bueno, ahora tenemos un montón de cosas que inclusive se ha seguido modernizando en algún programa. Me acuerdo que le mencionaba, ¿no? A Farah que pues ahora se habla en Wicca sobre los chakras y ella en su formación tradicional era así de así, eso no se veía, ¿no? Pero justamente aquí no solo acabaron las controversias y los pleitos con Garner, sino que también ha tenido otras en las que importantes. Wicca actualmente se considera que tiene una apertura a nuestra querida comunidad, porque justamente da espacio y cabida para todos, todas y todes, ¿no? Todas las expresiones de género, todas las sexualidades y todo. Pero en su tiempo se le acusó justamente de homofobia, porque justamente fue Louise Bourne, que era una alta sacerdotisa de un joven que se llamaba Bricket Wood, que lo acusó, entre otros, pues de ser una persona homofóbica y que justamente estaba prohibiendo la entrada de la comunidad, justamente porque decía que solo eran principios masculino, femenino y todas esas cosas, ¿no? Así como creencias de gente. Entonces esa fue una de las polémicas. Otra, que pues que se inventó cosas, porque Garner justamente dijo que él tenía un doctorado de filosofía y que lo había hecho en Singapur y que otro tenía, y que tenía varios ahí doctorados, ¿no? Pero curiosamente donde dice que hizo la fecha en la que hizo su diplomado doctorado, la Universidad de Singapur no existía. Y luego
justamente el otro diplomado que era en la Universidad de Toulouse no lo tienen registrado. O sea, no está, no existe. No existe. Y aquí Doreen Valiente, pues ya resentida mi niña, pues dijo que él trataba de compensar lo que no había estudiado con títulos inexistentes. Y yo, atrás, hermana, atrás. Otra de las cosas, al principio del programa les decíamos que aquí iba a aparecer otro personaje que era la Margaret Murray. La Margaret Murray justamente, pues también tiene libros polémicos, libros que han sido pues destripados, han sido desgarrados por historiadores, por folcloristas, por antropólogos, de que pues aquí mi niña también se inventaba cosas. Pero justamente se dice que Gardner como empezó a agarrar de aquí, de allá y empezó a hacer pasar conocimiento como propio. Y aquí pues sí tenemos un problemita, ¿no? Y lo que mencionaba Farah, ¿no? De las cuestionables prácticas sensuales que tenía en la isla de Man, ¿no? Pero lo que, a pesar de todas sus controversias, pues lo que tenemos que reconocer pues es el legado que ha dejado, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo creo que también conviene hablar un poquito sobre cómo terminó la vida cierto. de justamente de Gerald Gardner, porque a pesar de que fue un hombre pues que diremos inició a mucha gente, estuvo rodeado de mucha gente. Otra sacerdotisa de él, muy famosa y de la que hemos hablado en otros programas, es Patricia Crowther, a la que también se le relacionan las runas de bruja. Y justamente les decía que se decía que, bueno, no se decía, Gardner estaba casado con una mujer llamada Donna. Sí. No hay más información sobre su mujer. Y Donna enferma y fallece en 1960. Esto es muy curioso porque, como les decía, no hay mucha información, más bien no hay información más allá de que su esposa se llamaba Donna. Esto le pega mucho a Gardner. Entonces yo no me explico porque es como si nunca hablaba de ella, si ella nunca aparece en ningún lado. ¿Cómo es que esto detona a que también empeore su enfermedad, su asma? Digo, también ya estaba muy grande el señor. Y a pesar de esto, pues siguió por ahí apareciendo y haciendo algunas cosillas. Y en 1963, pues igual cuando recuerden que les decíamos que Gardner se iba cuando hacía frío, entonces decide pasar el invierno en Líbano. Pues buscando probablemente un clima más cálido para aliviar sus problemas de salud. Y el 12 de febrero de 1964, a la edad de 79 años, va a ser que muere a bordo del barco Scottish Prince, mientras venía iba de regreso a casa desde Líbano. Se dice que tuvo un infarto agudo del miocardio en la mesa del desayuno. Y lo curioso es que, pues, se dice que está por ahí en Túnez, en alguna parte del mundo. Bueno, se dice que en Túnez, porque pues justamente cuando muere alguien a bordo, y más en esas épocas, pues era así como no tenemos cómo tener aquí su cuerpo, ni cómo regresarlo a su casa. Entonces, pues bueno, se le hizo ahí un funeral pues súper simple. Se le entierra ahí en un puerto de Túnez, y pues fue el capitán del barco quien asistió a todo esto. Entonces también es como, yo creo que también por eso, bueno, no sé, que no hay como puntos o lugares tan emblemáticos, no sé, tal vez si se supiera dónde está la tumba de Gardner, sería, no sé, bueno, no sé si sería un punto de peregrinaje, porque las tumbas de los demás sí se sabe y todo, pero a mí se me hace increíble cómo de ser alguien tan importante que influyó en la vida de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, el primer coven con el cual yo me inicié, le tengo un cariño especial tanto a mi maestro como a mis compañeros. Y aunque ya cada quien tiene su camino y ya no estamos en el mismo país y eso, pero tenemos un contacto y un cariño. Entonces, yo no me imagino cómo ha de ser el que, pues, por ahí, o sea, perdido en medio de la nada, solito, no sé, creo que sí tuvo a mí sí se me hace un final bastante triste. Sí,
Y como decíamos, a final de cuentas, pues era una persona, tenía sus defectos, pero también tenía sus virtudes. Y a final de cuentas, este programa lo hicimos porque se habla mucho de la figura mitológica de Gardner, ¿no? Incluso hasta ciertos puntos deidificada. Pero Sí. la realidad es que era un ser humano y tenía un montón de fallas, y así como tú y como yo, y también es importante, ¿no? Hablar de esa parte. Lo que Ujú. queda a final de cuentas es todo, pues todo lo que nos dejó, porque a final de cuentas, pues por no decir todos los Coven o todas las ramas de Wicca, en algún punto parten Ujú. del que él creó, ¿no? A pesar de que pues ya tiene sus propias ideologías, metodologías, sus propias formas de operar, y todas estas cuestiones, a final de cuentas, hasta los eclécticos, todos Sí. convergen en el mismo punto, que es pues el inicio, y eso hay que pues celebrarlo, y sobre todo también muchos practicantes cuando están buscando iniciar su camino, con lo primero que se van a topar es con Wicca. ¿Por qué? Porque pues Ujú. es un camino pues agradable, es un camino luminoso, es un camino que te va llevando de la mano, ¿no? Algunos se quedan, algunos nos vamos, pero siempre yo creo que se queda como este cariñito hacia la Wicca. Y Sí. otra cosa importante que yo creo que también deja el legado de Gardner es justamente cómo se empieza a cambiar, no totalmente, pero se empieza a cambiar justamente esta idea de que la bruja es un ser malo, es un ser dañino, sino que se empieza a tener esta visión también de seres espirituales que están buscando su evolución, y eso creo que también es muy bonito. Yo estaba pensando que, bueno, se hace 70 años Sí, de que se publicó el libro de sí. Witchcraft Today. Y justamente yo creo que también algo que se le debe de agradecer es que se puede decir que fue un catalizador del Sí, renacimiento pagano, ¿no? sí, Porque no solo fue la Wicca, ¿no? fueron Realmente en muchas. Europa mucha gente empezó a decir, espera, yo soy estrega, yo soy nórdico, yo soy... Entonces, no solo fue la Wicca, sino que fue un boom hacia las religiones paganas en general. Ujú. Las publicaciones, porque también desde ahí empezamos a tener muchísimas Revistas. publicaciones, sí, las revistas, ¿no? Que en ese entonces, digo, ya ahorita es raro que alguien haga revistas o ya todo es Pero en los electrónico. 70s, 80s y Sí, 90s eran importantísimas. Eran la claro. forma de conocer, Sí. de comunicarse de mucha gente que no tenía Ujú, acceso a comunidades ujú. paganas. Exacto, ¿no? Incluso digo que hasta la fecha sigamos teniendo libros sobre la tema, sobre el tema, perdón, como les decía, la formalización, la estructura, toda esta cuestión de las palabras, ¿no? Que si el libro de sombras, Ujú. también la parte ritualística, diré, el establecimiento tal vez de la teología central, ¿no? El Ujú. dios y la diosa y todo lo que hay alrededor, la normalización y la visibilidad, que eso Sí, también es un punto súper importante, el legado de los linajes, que sí, igual ahorita es algo un poco polémico, pero en un sí, momento eran sí llegó a ser importantes. bastante, bastante importante el decir, oh, yo tengo un linaje, ¿no? Porque era una legitimización. Claro, claro, exactamente, ¿no? Y que también era parte importante dentro de la Wicca, ¿no? El decir, Ujú. yo vengo de este profesor que fue iniciado por esta persona, que fue iniciado por esta persona, bla, 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 ¿no? Y entonces seguías y llegabas a un punto en el cual, pues sí, no estabas como ligado con alguno pues de los principales fundadores, ¿no? Sí. Entonces, sí es un tema también, como te digo, muy debatible porque o aman a Garner o no están de acuerdo con Garner, pero que es una parte importante dentro de la Wicca, lo Lo es, es. y del paganismo, ¿no? O Sí. sea, le gusta a quien le guste. Yo aquí más bien, porque yo me he topado con muchos garnerianos que están muy arraigados em, pues a solo su linaje o solo su creencia. Entonces yo aquí tal vez el único consejo que les daría es no se claven con un solo autor. Ah, sí. Hay muchísimos autores, Inclusive entonces dentro de sus no mismas pueden brindar. tradiciones, ¿eh? O sea, Exacto. si no se quieren Ujú, salir de su rama, que digan, no, pues yo soy correliano, que yo soy la que ustedes quieran, pueden encontrar muchos autores dentro de su misma rama que les pueden dar diferentes puntos de vista dentro de su mismo esquema.
tampoco si no quieren salirse tanto, tampoco es necesario. Tiene la opción. Exactamente. Así es que, pues, esperamos que hayan aprendido un poquito más de Gardner, que si no han leído sus libros, pues igual y vayan a echarles un ojito. Vamos a seguir hablando sobre otros autores Sí. para que conozcan sobre, y no solo autores Wicca, ¿no? Sino también de paganos, ¿no? Para que conozcan más sobre quiénes son, qué hicieron, cuál es la relevancia de su vida, en qué podemos verlo en nuestra práctica Sí. mágica. Igual y ustedes van a Su decir, "Ah, legado, pues su yo hago eso, herencia. yo no hago eso", exactamente, ¿no? Entonces también les recordamos que se suscriban, le den a la campanita, ya ven que estamos creando pues material nuevo, estamos ahí quemándonos la cabeza, Eli y yo, entre de qué les vamos a hablar ahora, quién les vamos a traer, qué les vamos a presentar, y también les tenemos una noticia nueva. Y es Así que como ya por fin, ya tenemos TikTok de la Biblioteca de Aradia, ya por fin, donde les vamos a estar subiendo contenido un poco diferente al de acá. Les vamos a estar compartiendo contenido sencillo, rápido, en el formato del TikTok, como dice mi querida Farah. Les vamos a dejar la red aquí para que nos vayan a seguir. Y también importante que nos dejen en la caja de comentarios qué les pareció el video, qué otros autores o personajes brujeriles de la historia les gustaría que habláramos. Ya por ahí nos dijeron decirse, sí lo vamos a hacer, pero queremos también de personas así de carne y hueso que existieron. Y también ¿cuál es la opinión que ustedes tienen de Gardner? ¿Cuál ha sido su experiencia, no, con Gardner? Déjenlo en la caja de comentarios, ya saben, siempre con respeto, y esperamos que les haya gustado el programa porque a nosotros nos encantó. yo en lo personal soy Team Dorin Valiente. Ah, yo también, Team Dorin, Team mi chiquita preciosa, ya le haremos un video a ella. Pues bueno, esto fue todo en la Biblioteca de Aradia. Sus bibliotecarios favoritos se despiden. Pueden recorrer los pasillos de la biblioteca, que Aradia guíe su búsqueda.